poco loca para la tradición chilena, pero no nos molesta. Hola, 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 bienvenidos a un nuevo programa de Somos Solo Ruido, nuestra segunda temporada. Este es nuestro tercer capítulo y nos escuchan por la 104.7 FM, Radio Nuevo Norte, la voz del Norte Grande, donde además nos pueden escuchar todos los días lunes a las 9 de la noche y los días sábados también a las 9 de la noche en un horario espectacular. Estamos haciendo o intentando hacer un aporte cultural e histórico, como ya lo saben quienes nos escuchan, sobre el punk chileno y mundial, y me encuentro como siempre con mi colega y amigo Álvaro Órdenes. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto de saludar a quienes nos escuchan acá en Somos Solo Ruido para conocer más sobre el punk y su vasta trayectoria. Recuerden a todos que nos pueden escuchar también en nuestro canal de YouTube de @SomosSoloRuido87 para quienes no tengan ahora en este momento una radio cerca o desean escuchar los programas anteriores, ahí los pueden encontrar. Así es, y también escribirnos, nos recuerden que nos pueden escribir al más 569-3316-7661, donde nos pueden comentar, enviar saludos o bien plantear algunos temas que ya hemos tomado, ¿cierto?, para poder desarrollar este programa y algunas temáticas que venimos también trabajando, y que nos comenten sobre qué es el punk para ustedes y qué les gustaría saber sobre la historia o sobre alguna anécdota que quieran comentarnos. Y por supuesto recuerden seguirnos en Instagram y en nuestro canal de YouTube en @SomosSoloRuido87. Hoy hablaremos un poquito de contingencia, pero principalmente cómo sería la lectura de la contingencia desde una perspectiva o una mirada desde el punk, y también analizaremos algunas cuñas para mostrar la actitud del punk y cómo se expresa a la raíz de justamente cómo nos muestra los medios. Así es, Gonzalo, abordaremos temas nacionales, dándole la mirada punk que tú dices, que comentaste recién, y también desenmascarando el rol de algunos medios de comunicación, que con el fin de poder derribar también algunos mitos sobre la mala caracterización que se tiene sobre el punk o los punkies que conversamos en el capítulo anterior. Así es, esta segunda temporada comenzamos un poco abordando justamente cómo se caricaturizaba el punk en los medios de comunicación, cómo se caricaturizó también en la cultura pop, ¿cierto? En la cultura popular a través de videojuegos. Y ahora los dejaremos con unas canciones, y no se vayan, que esto recién está comenzando. Ya volvemos con toda la actitud del punk. La tele que anuncia que habrán más despidos, la crisis
Y ya estamos de vuelta en Somos Solo Ruido, capítulo 3 de la segunda temporada. Recordarles que estamos sonando acá en la 104.7 FM Radio Nuevo Norte. Y ahora vamos a hablar sobre el punk. Haremos un poco de análisis de contingencia con algunas noticias, lo que está ocurriendo acá a nivel nacional. Pero como les comentaba Gonzalo y yo también, con una perspectiva punk. Claro, el asunto es de que estábamos escuchando las noticias con mi colega Álvaro y nos preguntábamos un poco, justamente a raíz del rol de los medios de comunicación para generar esta imagen o este relato sobre el punk, ¿cierto? Y todos estos prejuicios que armaron y que seguramente quienes nos escuchan también se armaron de prejuicios a raíz de este trabajo mediático que hicieron para instalar estos prejuicios y que nosotros queremos derribar. Y justamente comentábamos un poco, por ejemplo, el fin de semana que estuvo Johannes Kaiser y esta alza de la ultraderecha, donde es un pregonador de la libertad y que es parte de los principios que pregona justamente el punk, la libertad, pero por otra parte pensábamos cómo lo analizaríamos desde una perspectiva punk, ¿cierto? Donde qué pensamos sobre la libertad y si es que es realmente la libertad que ellos nos plantean, la libertad que busca el punk. Por ejemplo, cuando le preguntan en Estado Nacional el día de ayer, si no me equivoco, en TVN, sobre el matrimonio igualitario, cuando le preguntan sobre el derecho al aborto o sobre otras libertades, rotundamente se niegan. Y por otra parte veíamos también cómo estos movimientos toman elementos de la juventud y de los movimientos contraculturales para adoptarlos y llegar a una juventud un poco más amplia. Por ejemplo, con el concepto de la libertad, que ya lo vemos en Argentina, que lo comentamos de hecho con Juan Pablo Duarte, el director del documental de Ricky Espinosa, cómo se ensuciaba, por así decir, el concepto de la libertad y por otra parte, por quienes justamente se oponen a la libertad. Claro, o sea, quería tomar un poco el tema sobre la libertad, que lo conversábamos anteriormente, principalmente tocando el tema, por un lado, su falsa libertad, e incluso su falsa libertad individual que ellos promueven, que dentro de sus políticas incluso también se van contradiciendo, como tú bien lo decías, respecto a la postura que tenía Kaiser sobre el matrimonio igualitario, en el sentido de darle la libertad, bien se dice, de tener derecho a casarse, tener derecho a una vida conyugal, que ellos promueven mucho ese tipo como de discurso de decirle la libertad individual, lo importante y todo, pero por otro lado reprimen, censuran y atacan este otro tipo que tienen también que ver con libertades que también son individuales más que colectivas, pero que ni ellos son capaces de llevarlo a cabo, en lo cual utilizan este discurso de la libertad totalmente maquillado y manipulado a sus gustos. Totalmente. Una de las cosas que yo te comentaba en pauta era justamente de que responden a un movimiento mucho más conservador, mientras de que el punk como movimiento busca un poco oponerse a toda esta cultura que nos imponen, que es más conservadora, por lo cual se expresaba no tan solo en las letras o el contenido de las letras y de las formas culturales o artísticas en que se expresaba el punk, sino también en una actitud de vida. Es decir, es en términos de principio, y que ya lo veníamos comentando, la solidaridad, el trabajo colectivo, ¿cierto? El hazlo tú mismo, y que al mismo tiempo se opone a todas estas visiones conservadoras que intentan coartar nuestras libertades, mientras que el punk, por otra parte, es muy inclusivo. Por ejemplo, dentro del punk, Ajá. hago la pregunta, ¿existe el matrimonio punk? Quizá bueno, quien quiera casarse, yo creo que dentro del movimiento es totalmente aceptable, pero para decir, ¿se promueve el matrimonio dentro del punk para tocar ese tema, por ejemplo? Yo diría que no. Yo diría de que el problema del matrimonio en sí mismo, porque por una parte tienes la libertad de, si te querés casar, te casáis, pero por otra parte tiene que ver también con cómo se instala un discurso, un relato conservador donde la familia y el matrimonio se convierten en un elemento nuclear de la sociedad, ¿cierto? Muy conservador, donde, por ejemplo, recordemos de que el divorcio en Chile hasta el año 2000 no era legal, y quienes se oponían eran justamente estas corrientes, partidos políticos conservadores de derecha y ultraderecha,
y que fueron los primeros en divorciarse. Pero por otra parte, en el punk se promueve, por así decir, la libertad en términos de las relaciones, es decir, no se te va a cuestionar si estás casado o no, no se te va a cuestionar si es que tienes una relación homosexual o como tú quieras tenerla, es decir, es una libertad Una muy libertad sexual amplia. completa, claro. Totalmente. Y a mí me parece de que, por ejemplo, eh, cuando a ti te dicen de que promueven la libertad o que son los defensores de de la libertad, pero se oponen al matrimonio igualitario o se oponen a la adopción homoparental o se oponen al derecho al aborto, no tan solo atacan o disminuyen las libertades individuales, sino también colectivas. Entonces, reducen nuestras relaciones a relaciones conservadoras donde los sujetos están atados a esas relaciones y que justamente el punk, como una de sus formas originarias de manifestarse, era en contra de todo lo que nos imponen. Y parte de lo que nos imponen, recuerda tú de que éramos criados, por así decir, en que tú naces, te educas, buscas una pareja, conformas la familia, ¿cierto? Y tienes un hijo o una familia y ya está. Mientras de que en el punk se promueve justamente la igualdad, por así decirlo, en términos de que no se te va a excluir por nada. Es muy difícil. Más adelante vamos a escuchar, de hecho, unas cuñas que son del 2009 de unos punks argentinos que un poco le preguntan, de hecho, ¿qué pasa si es que viene un hippie? Le preguntan. Dice, no pasa nada, dice, ¿cuál es el problema? Y aquí se oponen a los nazis, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, justamente que se Claro. oponen a lo que nos intentan imponer una sociedad que es conservadora. Es como y se va a expresar de distintas maneras en el arte, en la música, etcétera. Claro, un poco a eso quería también referirme, de la diferencia, por así decirlo, de valórico o ideológico que existe dentro del punk en comparación a los movimientos ultraderecha, para también, aunque es cierto que hay movimientos punk, bueno, están los nazi punk, pero también, aunque de todas formas existan los nazi punk, yo no sé si ellos, cuál es su pensamiento respecto a matrimonio. Ahora yo creo que sí deben ser totalmente, ¿cómo se llama? Bueno, tienen su mirada muy, deben ser totalmente xenófobos, racistas, tener todas esas miradas, por, bueno, que promueven el nazismo o la visión ultraconservadora sobre respecto al ámbito cultural. Pero ahora también un poco tocando como la diferencia, por así decirlo, valórica que tiene el punk, es que, por ejemplo, yo no sé si se generará una discusión, por así decirlo, si es que yo, no sé, estoy en una casa ocupa o en una organización, o en un grupo punk, y diga, me quiero casar con mi pareja, tengo, ¿cómo se llama? Tanto sea, eh, bueno, distinta, cualquier orientación sexual que uno tenga, si es que se llega a discusión, por ejemplo. Eso es muy interesante como el punk se involucra tanto. ¿Tú crees que se involucra tanto en nuestras decisiones personales? Para mí, yo creo que no. Yo diría de que puede ser de que ni siquiera sea tema el hecho de que te quieras casar o no. Eso. El problema es de que cuando tú te casas, preguntaría, no sé, por ejemplo, ya, ¿te quieres casar por la iglesia? Es rarísimo siendo pan y ser parte de una iglesia. Y por otra parte, también es de que el símbolo de casarse es someterse a las normas de un Estado que justamente es una expresión de una imposición que nos quieren hacer. Porque por otra parte tú puedes formar relaciones y puedes tener tu pareja, qué sé Eso. yo, pero no sé si la palabra sería casarse, porque limitaría las libertades y justamente es algo que nos podríamos cuestionar o Pero que puede ser totalmente caso del simbólico, pan. por ejemplo, así como gente se casa como en la iglesia maradoniana, ¿cachai? ¿Por qué no puede hacer una boda punk? Que no es necesario, no precisamente necesitáis una representación del Estado, una representación de la iglesia o algo para generar ese acto o ese ejercicio simbólico que es de tener una relación con otra persona con un vínculo mayor, por así decirlo. Que no es necesario tener que firmar algo en la cuestión para poder hacerlo. Yo diría que la discusión va por otra parte, en el sentido de que si te quieres casar, como está bien, habría que preguntarse para qué, y por otra parte, creo que dentro del movimiento punk igual hay distintas corrientes en sí mismas, ¿cachai? O algunas más politizadas que otras, pero eso no quiere decir que no puedas contraer, por así decir, no sé, algún tipo de vínculo
Sin embargo, yo creo que la discusión va más allá, como por ejemplo con el matrimonio igualitario. El tema no es que se promueva o no el matrimonio, el tema es la libertad o tener el derecho a A la contraerlo, decisión, a claro. hacerlo. Eso. ¿Me Sí. entiendes? Es decir, por ejemplo, en el movimiento de la diversidad puede luchar o pelear por el derecho al matrimonio, pero es por el derecho a poder decidirlo y no que te lo impongan, que en última instancia te imponen que no puedes hacerlo. Claro. Oye, te tinca así. Vamos con unos temitas ahora. Espera, Para espera, luego. quería decir lo último respecto a lo que estamos hablando porque me parece interesante el ejercicio de cómo sería desde una perspectiva punk la contingencia. ¿Por qué te planteaba, Ya, por ejemplo, lo de Johannes Kaiser? Porque justamente no hace mucho, Johannes Kaiser mostraba en redes sociales una tocata que hicieron, no sé, en una parcela, en un fondo seguramente, que era como metalera, no sé, como con estética de punk, ¿cachai? Pero donde, por ejemplo, sí hacían alusión a símbolos nacionalistas o hacían un discurso mucho más conservador, donde incluso, por ejemplo, hacían reivindicación a la policía, hacían reivindicación a Claudio Crespo, que fue el que cegó a Gustavo Gustavo Gatica, Gatica. Claro. ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que hay principios que desde el punk uno podría inmediatamente identificar y el problema es cuando los medios de comunicación invisibilizan o, por ejemplo, no cuestionan este tipo de expresiones, como por ejemplo cuando Camila Flores, la diputada de RN, que es súper facha, estaba con una polera de, si no mal recuerdo, de Slayer, ¿cachai? Claro. Cómo toman estos símbolos de la juventud, de estos movimientos que son a contrapelo, es decir, contra el sistema, no sé, y los toman para acercar y llegar a una juventud que puede estar un poco más desorientada y que justamente, por ejemplo, no recuerdo si los Caca o Juan Pablo Duarte, cuando conversamos sobre los nazi punk, decían, sí, pero en realidad no lo consideramos punk, porque en realidad es todo lo contrario a lo que es ser punk, por así decir. Siento de que dentro del mismo movimiento punk tenía diferentes formas de, no sé, tocar música, pero sigue siendo la misma actitud y con los mismos principios, como la solidaridad, como el apoyo mutuo, como la autogestión. Entonces, cuando tú ves estas corrientes de ultraderecha y promueven símbolos que son pertenecientes a la juventud, a una juventud que tiene un descontento y los toman, después tú tienes que analizar un poco más atrás y ver quién los financia. Y ahí se contrapone, por ejemplo, contra el principio de la autogestión o, por ejemplo, el individualismo contra el trabajo colectivo o, por ejemplo, el individualismo contra la solidaridad. Y ahí tú puedes identificar inmediatamente de que la prensa y los medios de comunicación, así como se empeñaron en ensuciar y crear prejuicios con el movimiento punk, también lo que hacen es promover estos movimientos que políticamente los defienden o los sostienen. Solamente eso Así es. para terminar un poco. Y te quería poner unas cuñas de Los Prisioneros justamente de Jorge González y unas entrevistas que tuvo Los Prisioneros cuando se volvieron a juntar, donde justamente hacen una crítica a los medios de comunicación. Así que antes de ir a las canciones voy a poner estas cuñas para que las comentemos un poco. No quieren hacerme nota en Canal 13. ¿Para qué quiero salir en Canal 13? O sea, ¿para qué quiero seguir la corriente a toda esa farsa? O sea, ¿para qué quiero salir en Mercurio? ¿Para qué quiero salir en las últimas noticias? ¿Qué gano yo? Aparte, si no les doy pelota, como ellos son así, más pelota me dan a mí. O sea, si yo no hablo, yo he salido 3 veces en la tapa de las últimas noticias. ¿Por qué? Porque no les doy entrevistas. Por eso, porque soy mala onda. Porque si fuese buena onda, no me darían ni la bola. Como ellos son mala onda, la gente que es mala onda con ellos la vieran para arriba, porque tienen una cultura de que hay que aplastar o ser aplastado. Y eso es una cultura que está en todos los medios y creo que mucha gente se refugia en distintas cosas y yo pienso que mucha gente que se mete a la droga y que está jodida es porque hay gente que es realmente un poco más sensible y quiere escapar y quiere tener su propio mundo y ver sus pajaritos y hacer su película y no quieren enfrentar la realidad. Y otra gente se pone en drogas porque en realidad quieren ganar y se sienten más poderosos. Ahora le están dando también con la cuestión de que esto es un negocio, qué sé yo. Sí. De hecho, hoy día apareció en la tapa, en la tercera, me parece. Claro. El negocio, el negocio del retorno de los prisioneros. O sea, todo el mundo, por ejemplo, ahora nosotros nos estamos juntando y siempre hemos ganado dinero por tocar. No es la primera vez. Eso es lo que le iba a decir yo a usted, pero ¿qué tiene de malo? O sea, no tiene nada de malo que sea un Aparte, ¿con qué negocio. autoridad hablan No de estamos negocio? estafando a nadie. ¿Con qué autoridad hablan de negocio esa gente? Sí.
Mercurio, Copesa, ¿cachai? Todo eso que son gente con mucho billete que están interesados en poner un gobierno ultraderecha para poder pagar menos impuestos, Claro. tener más billetes, ¿cachai? Oye, con estas tremendas cuñas que acabamos de escuchar, demuestran justamente una actitud punk de los prisioneros que nosotros veníamos comentando, de que en su inicio los prisioneros justamente tienen esta actitud punk y estos componentes de música punk donde tú puedes ver esta expresión contracultural, es decir, una expresión que va más allá solamente de lo que en su momento se consideró rock latino, sino que era justamente parte de un movimiento, siéndolo no, porque claramente uno podría decir que no eran punk porque su estilo musical es muy propio, son los prisioneros, por así decir. Pero por otra parte también Jorge González y los prisioneros han salido a decir de que tienen como referencia, por ejemplo, a The Clash o no sé, a The Cure. Entonces, por una parte, lo interesante es cómo ellos cuestionan y una actitud muy punk, ¿cierto?, el rol de los medios de comunicación. Eso, solamente para cerrar y ya para que pasemos a una Sí, canción. los vamos a dejar en un corte musical, pero no se vayan, que vamos a seguir con más análisis, tenemos más cuñas también para conversar. Y no se desconecten del programa, que seguimos con más. Vamos a escuchar dos canciones de Roborock, una banda oriunda de Antofagasta, que además de todo esto nos sugirió Casa 14, una productora de Antofagasta que está realizando muchas jornadas culturales en Antofagasta, muchas actividades. Así que los invitamos a quienes nos escuchen a que sigan en Instagram a Casa 14. Bueno, Así es, le mandamos saludos a Casa 14 y vamos a colocar Roborock, y muchas gracias también por tirarnos esta banda antofagastina. No se despeguen, que ya volvemos más con toda la actitud del punk acá en Somos Solo Ruido.
Y ya estamos de vuelta aquí en Somos Solo Ruido, en nuestro tercer capítulo de esta segunda temporada. Y recuerden que nos escuchan por Radio Nuevo Norte 104.7 FM, La Voz del Norte Grande. Y no olviden de seguirnos en @Somos Solo Ruido 87, tanto en YouTube como en Instagram, para que estén al tanto de todo el trabajo que estamos haciendo, de la nueva temporada que estamos realizando y de todo el trabajo que estamos subiendo constantemente a nuestras redes sociales. Álvaro. Gracias. Y ahora, bueno, como terminamos el bloque anterior, con unas cuñitas de los prisioneros, para un poco hacer contraste a esta idea que nosotros plasmamos en el programa anterior, que es la mala imagen o la errónea o falsa imagen que entregan los medios de comunicaciones o quienes están a cargo de la información sobre la mala imagen que entregaron respecto al punk, y que ahora hacemos el ejercicio un poco combatir esto y además entregar una imagen más clara y mejor para la gente, para que no se genere para romper un poco este mal prejuicio generado respecto por los grandes medios. Vamos a ir analizando unas cuñitas también para que la gente pueda hacerse la idea un poco de cómo es el pensamiento punk o cómo son los punk en general, cómo piensan, para así, como te decía Gonzalo, desmitificar o combatir un poco esta mala imagen que han generado los medios a través de la historia. Sí, y para quienes nos escuchan, recuerden que nos pueden enviar mensajes, saludos, opiniones o bien contarnos alguna anécdota al +569-3316-7661. Voy a repetir, +569-3316-7661. Y quería hacer el vínculo, Álvaro, no sé si a ti te parece, pero ya la semana pasada, en el capítulo anterior, nosotros comentábamos un poco cómo fue el rol de los medios y también de la cultura pop para un poco criminalizar al movimiento punk e instalar estos prejuicios que veníamos comentando, como por ejemplo, no sé, cuando uno piensa, y quienes nos escuchan seguramente lo ven así también, cuando se piensa en el punk se asocia a lo sucio, cuando se piensa en el punk se asocia al alcoholismo, a la borrachera, Vagabundos, a la droga y al alcohol, a lo destartalado, a lo irresponsable, a lo callejero, qué sé yo. Y nosotros justamente venimos tratando de desenmascarar un poco esta imagen, porque creemos justamente de que el punk como movimiento y como forma de expresión va mucho más allá y que tiene, por así decir, unos principios que se oponen a esta sociedad que nos impone una forma de ser, ya sea, por ejemplo, una forma de combatir al individualismo que promueve esta sociedad es el trabajo colectivo, es el apoyo mutuo, la solidaridad, y una forma de combatir este silenciamiento o esta invisibilización que se produce por no tener los medios para dar a conocer el arte y la cultura que se produce dentro del movimiento punk, el hazlo tú mismo como principio, ¿cierto? Que tiene que ver un poco justamente con el trabajo y el apoyo mutuo para la difusión no solamente de la idea, sino para enfrentar estos falsos relatos que instalan, como ya lo estábamos viendo en el blog anterior, y que justamente por medio de la actitud punk que representa muy bien Jorge González en las cuñas que escuchábamos recién, esto de desenmascarar a los medios que instalan un relato superficial, nosotros en ese camino también queremos ahora escuchar un poco estas cuñas que seleccionamos, que no solamente representan a la actitud punk, sino también a una forma de ser o de vivir el punk. Y no sé si a ti te parece, pero... Así es, porque la gente que nos escucha quizás se preguntará por qué colocaron cuñas de Jorge González en vez de otras bandas que podrían haber sido mucho más representativas. Bueno, Jorge González Los Prisioneros, ¿por qué no colocaron otras cuñas mucho más representativas dentro del movimiento o de personalidades en el sentido bandas, personalidades famosas que se refieran al tema, que son más ligados como banda punk o que están más ligados respecto a su figura sobre el movimiento punk o sobre algo punk en general? Acá con esta cuña les vamos a mostrar por qué tomamos un poco Los Prisioneros. Tocamos Los Prisioneros en la cuña anterior y en esta van a entender un poquito por qué la importancia de Los Prisioneros también dentro del movimiento punk, en el sentido de
De que, Exacto, y así también, claro, eso, incluir a los prisioneros dentro del movimiento, que si bien no fue considerado quizá una banda de influencia directamente, pero que sí, desde sus inicios tuvo mucha actitud punk, mucho mensaje punk, y bueno, entregó como banda mucha expresión que tenía relacionado con el punk, y que ahora con esta cuñeta que vamos a tirar van a entender por qué tocamos Los Prisioneros. totalmente. La cuña anterior. Vamos a escuchar una cuña justamente de Álvaro España de Fiscales Ad Hoc refiriéndose a los prisioneros. Pero el New Wave llegó antes y nosotros rayamos con el New Wave, con bandas como The Touch Mode, The Smith, todas esas bandas de The Cure. Entonces, ¿Y el primero Los Prisioneros 84 te generó algo o nada? ahí que nosotros después nos hicimos punky y había una weá que sonaba todos los días en la radio que era el pop latino. Y Los Prisioneros lamentablemente estaban incluidos en ese playlist puleado, incluso sonaba GIT, Stereo, Virus, Miguel Mateo, Los Prisioneros. Entonces nosotros éramos tan punky que odiábamos la weá que era el establishment y odiábamos Los Prisioneros porque sonaban en la radio, porque estaban dentro de esa pelotera, ¿okay? Y yo tuve la suerte de conocer después a Jorge González justo cuando hicieron los dos conciertos de que se separaron los originales, que se fueron 2 días seguidos en el Teatro Cariola, o se separaron por primera vez los 3 originales. Lo conocí y me invitó a esa weá, a esa tocata, y vi los 2 conciertos y dije, ¿cómo puede ser tan weón de no haber cachado que esta weá realmente era Era muy bien distinta buena? a la liga ¿cachai? diplomática, pues bueno. Como weón, vi la weá y quedé impresionado. Dije, oye, la weá buena, y me la perdí por puro prejuicio de pendejo punk. Porque era punk y no me podía gustar esa weá, ¿cachai? Porque era muy establecida. ¿Encontráis punk Sí, en se Los lo dije, Prisioneros, no? Totalmente, Sí, pues, bueno, lo- los primeros discos, aparte que el buen siempre lo decía, que sus principales inspiraciones en los primeros discos eran escuchadas de Clash y de Depeche Mode. De primero muy de Clash, Pateando Pies, esa tiene mucho de Depeche Mode, de los primeros discos de Depeche Mode. Son mis bandas eternamente favoritas también. Comparto totalmente con Álvaro España, también es de mis bandas favoritas. Y como ya comentábamos, justamente los punks son, o sea, los prisioneros son súper punky y en su inicio, no solamente porque tengan influencia de The Clash, sino que también en términos de actitud, en términos de la música que tocaban, tienen muchas canciones que son muy punky. Y por otra parte, me hacía acordar a lo siguiente, Álvaro. Yo creo que en el caso particular de los prisioneros, medio que sobrepasó los límites del punk como movimiento porque se convirtió en representativo cultural de una sociedad que está en decadencia, en plena dictadura, y que representaba Muy reprimida, claro, muy reprimida, sí. totalmente, entonces representaba a mucha gente, no solamente por la forma en que tocaban la música o por cómo cantaban o por la actitud, sino por el contenido y el mensaje que entregaban. Y La representación dentro de la idea, claro. Eso. totalmente, y para quienes nos escuchan les recuerdo también de que nuestro programa se llama Somos Solo Ruido por una canción justamente de Los Prisioneros, que también es muy punky, pero es también por una forma de combatir el prejuicio de que la música punk o el rock que nosotros comentábamos en un comienzo es solamente ruido. Es mucho más que eso y O también pensando un poco en la música que difiere, por así decirlo, de los géneros más tradicionales o, no sé, el romanticismo, qué sé yo. Por ejemplo, tomando lo que decía Álvaro España, de que los metían dentro de un saco de música pop latina, ¿cachai? Donde ellos, claro, donde Álvaro España se generaba el prejuicio como, puta, ¿cómo voy a escuchar a estos tipos si ¿cómo se llama? Deben expresar las mismas cosas que expresan la mayoría de los grupos de tanto de amor, sentimiento, algo de romance o qué sé yo, y que, bueno, y que además tiene mucho que ver con como lo popular latino en general. Y ese, bueno, tiene ese problema de que lo meten en ese saco y que en el fondo, por ejemplo, Los Prisioneros con Soda Stereo, ¿cómo se llama? Sin echarme al hombro a nadie ni nada, no tiene nada que ver, o sea, o con GIT, Los Prisioneros, nada que ver, me refiero, aunque caigan algo musicalmente dentro de ese estilo, sus mensajes, su puesta en escena, todo en general, lo que quiere decir como el cuerpo entero de lo que es la banda de Los Prisioneros no tenía nada que ver con esas bandas. totalmente, y a mí me hizo acordar esta cuña de Álvaro España al respecto de que también me pasó algo similar con Escape. Me pasaba de que Escape, esta banda española que toca ska punk rock, ¿cierto?
conocida por, ¿cómo se llama? Por himnos como El Vals del Obrero, ¿cierto? El Gato López. También sonaba en radio Rock and Pop, ponle tú, y me pasaba eso, que como sonaba en la radio, y tan punky como decía el Álvaro España, un poco que no quería escucharlo porque se consideraba como comercial, pero en verdad es un espacio que es ganado, no es que se llega y se escucha tu canción en la radio, sino que es ganado y tiene que ver justamente con esta lucha que ha dado el movimiento punk por ganar los espacios, y parte de eso también fueron Los Prisioneros, que por más de que quisieron integrarlo dentro de un negocio que es la música, se convirtieron en una forma de expresión de toda una sociedad hasta el día de hoy, con canciones que son muy actuales, y no solamente eso, sino que la actitud también se expresaba cuando iba a los medios. Y quería ahora ponerte una cuña justamente de Jorge González, donde expresa esa irreverencia o ese llevar temas que no se tocan en los medios porque son como prohibidos o porque no son tomados en consideración, porque se tratan de ocultar o de no visibilizar temáticas como la sexualidad o temáticas como la política, que Sí. a mí tiene que ver justamente con la actitud que tiene que ver con la irreverencia y con todo lo que escuchábamos en las cuñas anteriores de Los Prisioneros respecto a los medios de comunicación. Oye, antes de pasar a la cuña, agregar algo más que igual muy, muy importante lo que dice Álvaro España, de eso de donde era muy punky, no iba a escuchar esas canciones o esos programas de radio, y que hizo que, bueno, que él mismo dice como que me perdí todo esto, como por generarse, o sea, por ser muy fuerte en ese sentido de estar en contra, por así decirlo, así de forma acérrima, sobre cómo se expresa la cultura en general, tanto así, o sea, que no quiero decir caer en un cierto prejuicio, pero sí, ¿cómo se llama? Como colocarse una barrera propia para no abrirse a temas nuevos, escuchar música diferente, siendo que la creatividad puede ir por todos lados, e incluso pueden haber personalidades o grupos que estén metidos ahí y que te pueden llamar la atención, tanto sean punky, no sé, como el tema de Gilda también era súper punky, rockera, ¿cachai? Y se le podía ver... Cecilia también. Claro, y quizás se le podía hacer un poco este prejuicio de no, porque la música que toca ella, no sé, media romanticona, o no lleva en sí como mucho la línea artística musical punk, pero el problema es de autocensurarte para no escuchar nuevas canciones o nuevos grupos que te pueden dar esta sorpresa. Totalmente. Y mira, solamente una cosa pequeña que pensaba ahora al respecto de lo que estás diciendo es de que a la inversa también sucede. Ahora, haría una diferencia entre que una cosa es que como una suerte de política del movimiento es como ser más reticente o ser menos propenso, ¿cierto? A escuchar, por ejemplo, música que se podría considerar comercial porque sale por el hecho de salir en la radio. Por otra parte, y aquí está la diferencia, que por medio de los prejuicios también mucha gente que escucha otro tipo de música se negaba o se niega a escuchar, por ejemplo, punk, o se niega a escuchar rock. ¿Por qué? Porque se consideraba o satánico, o se consideraba puro ruido, o se consideraba o se vinculaba a ideas negativas, cuando no necesariamente significaban eso, y se perdió la oportunidad de abrirse a nuevos sonidos, a nuevos contenidos. Y cerrando ya esta idea, quiero justamente poner el último pequeño fragmento de una entrevista a Los Prisioneros, que para mí tiene que ver con la irreverencia y esa actitud punk de instalar una temática de la forma que sea, ¿cierto?, en los medios donde generalmente no se toman. Voy con la cuñita para que la escuchemos. Quiero, a nombre de todos, dejar un último mensaje de todo corazón. Y es que no miren como algo malo la masturbación, porque es hacer el amor con alguien que uno realmente estima. Qué tremendo, igual. Imagínate, en esa época
se criminalizaba la sexualidad, de que no se hablaba sobre el tema, es una forma de instalarla, de justamente, además que es gracioso como le Sí, como instalan. lo plantea, es súper chistoso, en verdad. No, y claro, o sea, de poner en la palestra estos temas que son considerados medios tabú, esa es la cuestión, como temas prohibidos al hablar. Claro, Entonces, y no solamente eso, sino que también tiene que ver con la forma en que se abordan. Por ejemplo, tiene la canción que Sexo, tiene que ver justamente con cómo se toma como un objeto a la mujer, o cómo la sexualidad justamente se ve como claro, algo prohibido. muestra Se entiende algo esa visión decadente que hay detrás de eso. Como eso es la visión decadente que tanto de que hay en el ejercicio de cosificar a las mujeres, como también el consumidor así decadente, como bueno, lo que expresa la canción es como eso, como tú tenés pinta o cara de ser, ¿cómo se llama? Eh, un eh, objeto. como cliente habitual, por así decirlo, o Claro, alguien que tiende a comprar, en este caso, sexo. totalmente. Bueno, y ahora vamos a pasar a unas cuñitas que expresan un poco, expresan muy bien un poco lo que es ser punk, y por otra parte esta actitud, que tiene que ver también con los principios que ya veníamos comentando. Primero vamos a partir con una entrevista que le hicieron a los punks en el 84, 85, 86, cuando ya se estaba formando el movimiento, y que cómo lo consideraba la juventud. Nosotros, de hecho, al comienzo de en la intro que tenemos en el programa, lo que hacemos es integrar una cuña donde justamente la dice un joven en un documental que plantea que no nos molesten de cierta forma. Es decir, no molestamos a nadie, no nos molesten. Pero aquí va la cuña para que todos la puedan escuchar y para que luego la analicemos. Me llamo Gastón, vivo en La Cisterna y soy pan porque me gusta este movimiento y me trae. Esta es la generación de nosotros. Quizá un poco loca para la tradición chilena, pero no nos molesta. Nosotros dejamos ser y que nos dejen ser también, es importante. ¿Sientes que te molesta? Te voy a darte un ejemplo. Vístete tu pan y anda al centro. En esa onda. Anda tú a Paseo Humada y tranquilamente la fuerza policial te va a pararte. ¿Por qué? Porque rompí dos esquemas. Tremenda cuña, ¿cierto? Muy actual también. Hoy día, y no solamente hoy día, sino que una cuestión casi que de criminalización hacia la juventud es de que cuando surgen nuevos movimientos, nuevas tendencias, se busca criminalizar o se busca vincular a, no sé, la delincuencia, a conceptos negativos como, no sé, la drogadicción, el alcoholismo. Pensemos en el hip hop, ¿cierto? Que a los raperos también se trataba de que eran delincuentes, a los punks también, y a los thrasher y así, no sé. Recordemos que ¿cómo se llama? A Iron Maiden también no los dejaron tocar en Chile. ¿Y por qué? Porque se consideraban satánicos. Y eso fue básicamente una orden impuesta por la Iglesia Católica y por los gobiernos de la época, que no me equivoco, fue justo a la vuelta de democracia en 90, 91 por ahí, pero que tiene que ver justamente con cómo instalan prejuicios, ¿cierto? Y se vinculan estas expresiones de la juventud a ideas negativas. Entonces, Claro, es eso, es instalar un prejuicio o una mala imagen respecto a una expresión de descontento con lo establecido. Y eso, o sea, por un lado es tremendamente violento, o sea, ataca directamente a nuestras libertades de expresión, como se dice. Pero obviamente, claro, atenta sí, incluso hasta nuestras personas, en el sentido de cómo tenemos que ser, ¿cachai? O sea, no podemos tener ideas distintas. Tiene que ser siempre así, bajo los valores establecidos que estos tipos nos tiran, en el sentido de los grandes poderes, y seguir siempre siendo un lacayo de ellos, siempre mirando así como caballo de carrera, por así decirlo, siempre para adelante sin tener una perspectiva o poder tener otra visión distinta de las cosas. nuevamente, y el ejercicio que le propone al periodista, a quien le estaba preguntando, es súper interesante. Vístete de punk, anda al centro a ver cómo te tratan. Porque en el fondo, el punk no es que quien discrimina, no es quien te reprime, no es quien te oprime, es justamente toda la sociedad por medio de la policía, de los prejuicios, etcétera, etcétera.
Y al respecto, mira, te quiero poner otra cuña, que son unos punkies argentinos, que si no me equivoco, esta cuña es del 2009, ¿ya? Donde le preguntan primero sobre Ricky Espinosa, el vocalista de Flema, ¿cierto? Que ya habíamos comentado. Y además, justamente le preguntan sobre la inclusión. Voy con la cuña. Ricky Espinosa, ¿qué es para ustedes? Ricky Espinosa es lo más grande. Está Es lo Ricky más Espinosa grande. y después viene Dios. Que se muera Millaga, la puta madre que lo parió. ¿Cómo es la canción de Ricky? Ricky no se murió. Ricky no se murió. Que se muera Millaga, la puta madre que lo parió. Si viene un hippie, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Si viene ¿Y si viene un Stone? Todo bien. Todo bien. No hay discriminación. Acá el único problema es con los nazis, loco. Con los nazis. ¿Ustedes son hardcore antifascistas? No. Pan rock, loco. Pan rock, simplemente. No meto una, te digo, es una cosa de loco. Anarcopunga, ¿cómo es eso? Anarcopunk antifascista. Anarcopunk antifascista. Y recuerden que nos escuchan por Radio Nuevo Norte, a quienes les agradecemos por este espacio. Nos encontramos el próximo lunes a las 9 de la noche, como todos los lunes. Que tengan muy buenas noches y esto fue Somos Solo Ruido. Extender el momento quizá un poco loca para la tradición chilena, pero no nos molesta.